5 madres enfrentaron la decisión más desgarradora que una madre puede enfrentar: elegir entre Dios y sus hijos. Lo que vas a escuchar no es fácil. Son historias de mujeres que perdieron a sus hijos por hacerse católicas, hijos adultos que aplicaron shunning total, ex esposos que ganaron custodia, hijos pastores que las denunciaron desde el púlpito, familias que las declararon muertas, hijas que las llaman traidoras. Sacrificaron lo más precioso que una madre tiene: la relación con sus hijos. Si alguna vez tuviste que elegir entre la verdad y las personas que amas, si alguna vez tu fe te costó relaciones que valorabas, estos testimonios te mostrarán que no estás solo, y que a veces el amor más grande es elegir a Dios aunque te cueste todo. Me convertí al catolicismo en marzo de 2023. Mi exesposo evangélico me demandó por custodia de nuestros 2 hijos argumentando adoctrinamiento católico peligroso. Y en septiembre de 2023, el juez le dio custodia primaria a él. Mis hijos de 9 y 7 años viven con su padre. Y yo los veo solo 2 fines de semana al mes. Porque el sistema legal decidió que ser católica me hace madre menos apta que un padre evangélico. Mi nombre es Andrea Lucía Ramírez Torres. Tengo 39 años. Y esta es la historia de cómo convertirme al catolicismo me costó la custodia de mis hijos. Estuve casada con Ricardo durante 12 años. Ambos evangélicos pentecostales de la Iglesia Poder de lo Alto en Lima. Tuvimos 2 hijos, Mateo en 2014 y Sofía en 2016. Pero en 2022, nuestro matrimonio se desmoronó por razones no religiosas. Ricardo tuvo affair con alguien de la iglesia. Nos divorciamos en octubre de 2022 y establecimos custodia compartida 50-50. 2 meses después, en diciembre de 2022, empecé a cuestionar doctrinas evangélicas. Investigué historia de la iglesia y descubrí que los primeros cristianos creían cosas muy diferentes a lo que enseñaba Poder de lo Alto. En marzo de 2023 me hice católica y cometí el error de contárselo a Ricardo. ¿Te hiciste católica?, me gritó por teléfono. ¿Vas a criar a mis hijos en idolatría? No es idolatría, Ricardo. Es la fe que los apóstoles, no me importa. No voy a permitir que adoctrines a Mateo y Sofía con mentiras católicas. En abril de 2023, Ricardo me demandó por modificación de custodia. Su argumento: la madre se convirtió a religión que enseña doctrinas contrarias a bienestar espiritual de los menores. Idolatría mariana. Veneración de santos. Creencia en purgatorio. Esto constituye adoctrinamiento peligroso. Contraté a abogada. Preparamos defensa. Pero el caso fue asignado a jueza que resultó ser evangélica también. La audiencia fue en julio de 2023. Ricardo presentó evidencia de mi adoctrinamiento, fotos de mis hijos en misa conmigo, foto de Sofía sosteniendo rosario, testimonio del pastor de Poder de lo Alto diciendo que catolicismo es secta peligrosa. Mi abogada argumentó: el catolicismo es religión cristiana reconocida mundialmente. No hay evidencia de daño a los menores. La madre simplemente cambió de denominación. Pero la jueza preguntó: señora Ramírez, ¿es verdad que ahora enseña a sus hijos a rezarle a María? Les enseño a pedir intercesión de María, no a adorarla, y les enseña que deben confesar pecados a un sacerdote. Sí, porque la confesión sacramental es bíblica. Santiago 5:16, señora Ramírez. Esos son cambios significativos de lo que los niños aprendieron durante sus primeros años de vida. Esto puede causar confusión espiritual. Mi corazón se hundió, porque vi en sus ojos que ya había decidido. El 15 de septiembre de 2023, la jueza falló: custodia primaria al padre. Madre tendrá custodia 2 fines de semana al mes. Los menores continuarán siendo criados en fe evangélica original. Madre no puede llevarlos a misa católica durante sus fines de semana sin permiso del padre. Lloré durante días, porque el sistema legal había decidido que mi fe católica me hacía madre inadecuada. Ricardo ganó.
mis hijos viven con él. Y cada vez que los veo, me preguntan confundidos, «Mami, ¿por qué papá dice que tu iglesia está equivocada?» ¿Qué les respondo? ¿Cómo les explico que el sistema decidió que su padre tiene mejor religión? Perdí custodia de mis hijos por hacerme católica. Y sigo peleando legalmente para recuperarlos. Pero no me arrepiento, porque encontré la verdad. Y algún día, cuando Mateo y Sofía sean adultos, podrán elegir por sí mismos. Fui atea militante durante 25 años, bióloga, científica, racionalista, activista por derechos reproductivos, defensora del aborto legal, aliada LGBT desde siempre. Y mi hija Valentina, 24 años, es activista queer prominente en Buenos Aires, lesbiana, líder en organizaciones LGBT, feminista radical, exactamente como yo la crié. Pero el 28 de abril de 2023 le dije a Valentina que me había bautizado católica y su respuesta destruyó nuestra relación de 24 años. «Mamá», me dijo con voz temblando de rabia y dolor, «te uniste a la institución que me considera abominación, que dice que mi amor con Julia es pecado, que financió dictaduras que asesinaron personas como yo, que todavía hoy discrimina, margina y daña a la comunidad LGBT. Traicionaste todo lo que me enseñaste y me traicionaste a mí por religión patriarcal, misógina, homofóbica. Y me bloqueó de todo: teléfono, email, redes sociales. Hace 20 meses que no hablo con mi hija, porque para ella hacerme católica fue la traición más imperdonable. Mi nombre es Silvia Marcela Rojas Castillo. Tengo 47 años. Vivo en Buenos Aires. Y esta es la historia de cómo convertirme al catolicismo me costó la relación con mi única hija. Crecí en familia católica nominal en los años 80. Pero a los 20, durante universidad estudiando biología, me volví atea militante. Leí a Dawkins, a Hitchens. Me convencí que religión era superstición dañina. A los 23, en 2000, tuve a Valentina. Embarazo no planeado. Padre biológico desapareció antes de que naciera. La crié sola y la crié deliberadamente en ateísmo y valores progresistas. No existe Dios, le enseñé desde pequeña. Solo existe este mundo y debemos luchar por justicia aquí. No esperar recompensa en cielo imaginario. La llevaba a marchas feministas desde que tenía 5 años, a protestas por aborto legal, a eventos de orgullo LGBT. Le enseñé que religión organizada, especialmente catolicismo, era fuerza opresiva patriarcal. Cuando Valentina tenía 17, en 2016, me dijo que era lesbiana. Yo la apoyé completamente. «El amor es amor», le dije abrazándola, y cualquiera que te diga lo contrario está equivocado. Valentina se involucró profundamente en activismo LGBT. A los 20 era líder en 2 organizaciones queer. Organizaba marchas, daba charlas, escribía artículos, y yo estaba orgullosísima de ella. Mi hija era exactamente lo que yo quería: atea, feminista, activista, sin vergüenza de su identidad. Pero en 2021, cuando yo tenía 44 años, algo empezó a cambiar en mí. Sentía vacío profundo que ni ciencia ni activismo llenaban. Empecé a cuestionar mi ateísmo, no porque tuviera experiencia mística, sino porque racionalmente el ateísmo materialista no explicaba todo. Moralidad objetiva, dignidad humana inherente, sentido de lo sagrado. Durante meses leí filosofía, Tomás de Aquino, C.S. Lewis, John Henry Newman. Y lentamente me convencí: Dios existe. Y si Dios existe, necesito encontrar verdad sobre él. Exploré varias religiones, pero en enero de 2022 entré a una iglesia católica por primera vez en más de 20 años. Y algo hizo clic. Esta era la iglesia que Cristo fundó.
con 2000 años de continuidad, con profundidad filosófica, con sacramentos reales. Durante 3 meses asistí a misa en secreto, sin decirle a nadie, especialmente sin decirle a Valentina. En marzo de 2022 empecé RCIA y el 16 de abril de 2023, Sábado Santo, fui bautizada católica a los 46 años. Durante semanas después, no le dije a Valentina, porque sabía cómo reaccionaría. Pero finalmente, el 28 de abril, la invité a tomar café y se lo dije. Valentina, necesito decirte algo. Me bauticé católica hace 2 semanas. Valentina dejó caer su taza. Literalmente, se estrelló contra el suelo y me miró como si no me reconociera. ¿Qué dijiste? Me hice católica. He estado investigando durante más de 1 año. ¿Te hiciste católica? ¿Tú? ¿La mujer que me crió atea? ¿La mujer que marchó conmigo por aborto legal? ¿La mujer que me dijo que religión era opresión? Valentina, encontré que estaba equivocada. No, mamá. Lo que encontraste fue traición. No es traición buscar la verdad. ¿Verdad?, gritó Valentina en medio del café, gente mirando. ¿La verdad que dice que yo soy desordenada? ¿Que mi amor con Julia es pecaminoso? ¿Que merezco ser curada? La iglesia no dice eso. Sí lo dice mamá. Catecismo párrafo 2358. Lo busqué. Actos homosexuales intrínsecamente desordenados. Esas son las palabras exactas. Tu nueva verdad me llama desordenada. La iglesia distingue entre orientación y actos. No me vengas con esa mierda, mamá. Esa es la misma distinción que usan para justificar homofobia. Amamos al pecador, pero odiamos el pecado. Pero mi orientación y mis actos no están separados. Yo amo a Julia. Nuestro amor es quienes somos. Y tu iglesia dice que nuestro amor es pecado. Valentina, por favor, déjame explicar. No hay nada que explicar. Te uniste a institución que durante siglos persiguió, torturó, asesinó personas como yo, que hoy sigue luchando contra nuestros derechos, que se opone a matrimonio igualitario, a adopción por parejas del mismo sexo, a leyes antidiscriminación. Tu iglesia es enemiga de personas como yo. La iglesia enseña dignidad de toda persona, pero no dignidad de nuestro amor. Esa es la hipocresía, mamá. Dicen los amamos, pero niegan que nuestro amor sea válido. Eso no es amor, es violencia con sonrisa. Intenté tomar su mano, ella la retiró. Valentina, soy tu madre, te amo, eso no cambia. Pero ya cambió, mamá, porque elegiste institución que me rechaza sobre tu propia hija. Durante 24 años me enseñaste que soy válida, que mi amor es válido, que debo luchar contra instituciones opresivas, y ahora te unes a la institución más opresiva de todas. ¿Cómo esperas que no sienta esto como traición? Porque buscar la verdad no es traición. ¿Y qué hay de mi verdad, mamá? ¿La verdad de que soy lesbiana? ¿De que amo a Julia? ¿Tu nueva verdad niega mi verdad? No supe qué responder, porque la doctrina católica sí enseña que actos homosexuales son pecaminosos. Yo creía eso ahora. Pero ¿cómo le digo eso a mi hija sin destruirla? Valentina vio mi silencio. Exacto. No puedes ni defenderlo, porque sabes que es indefendible. Elegiste religión que me condena y esperas que yo lo acepte porque es verdad. Pues no lo acepto y no te acepto. Valentina, no, mamá, se acabó. No puedo tener relación con alguien que eligió institución que me odia sobre su propia hija. Me bloqueé de feminismo por ti. Marché contigo, luché contigo, y tú me traicionaste por Jesús patriarcal y papa misógino. Se levantó, sacó dinero para el café roto, y antes de irse me dijo, durante 24 años fuiste mi héroe,
la mujer más fuerte que conocía, pero hoy descubrí que eras débil todo el tiempo, tan débil que necesitas muleta religiosa, y tan egoísta que pusiste tu muleta sobre tu hija. Esa fue la última vez que hablé con Valentina. 28 de abril de 2023, hace 20 meses, intenté contactarla durante meses. Llamadas bloqueadas, emails devueltos. En redes sociales me borró completamente. En julio de 2023 me enteré por amiga mutua que Valentina y Julia se comprometieron. Van a casarse en marzo de 2025 y yo no estoy invitada. Mi hija se casa y su madre no estará ahí, porque soy católica. Hace 3 meses, diciembre de 2024, intenté una última vez. Le mandé carta manuscrita. Valentina, sé que estás enojada, entiendo por qué, pero soy tu madre, te amo. Por favor, no me cierres completamente. Su novia Julia me respondió: Silvia, Valentina me pidió que te dijera que no contactes más. Tu conversión le causó trauma que está procesando en terapia. Necesita espacio permanente. Por favor, respeta eso. Hoy, febrero de 2025, mi hija se casa en 5 semanas y yo voy a misa cada domingo. Rezo por ella cada noche y llevo en mi cartera foto de nosotras cuando tenía 5 años, en su primera marcha de orgullo, sonriendo juntas. ¿Me arrepiento de hacerme católica? No, porque encontré la verdad, encontré a Cristo, encontré la iglesia que Él fundó. ¿Duele haber perdido a mi hija? Más de lo que palabras pueden expresar, porque la crié, la amé, y ahora me ve como enemiga. Pero no puedo negar lo que encontré para recuperar su aprobación. No puedo rechazar a Cristo para ser aceptada por mi hija. Así que vivo con el dolor, y confío en que algún día, tal vez, Valentina entenderá, o al menos me perdonará. Hasta entonces, soy la madre católica de una hija LGBT que me considera traidora. Y ambas cosas son verdad. Soy católica y soy su madre, aunque ella ya no me acepte como ninguna de las dos. Mi hijo Alejandro es pastor evangélico de una congregación de 500 personas en Guadalajara. Yo lo crié en el Evangelio. Lo vi crecer en el ministerio. Fue mi orgullo. Pero el domingo 12 de noviembre de 2023, Alejandro subió al púlpito frente a 500 personas, transmisión en vivo, y declaró públicamente: mi madre Gloria ha caído en apostasía. Se ha unido a la gran ramera de Babilonia, la Iglesia Católica Romana. Y como pastor de esta congregación, debo denunciar públicamente su error para que nadie más sea engañado. Mi propio hijo me denunció como apóstata frente a 500 personas. Me nombró, me señaló, me avergonzó públicamente y luego me prohibió volver a entrar a su iglesia. El video de ese sermón tiene 150,000 vistas en YouTube. Y los comentarios dicen: ese pastor tiene valor y correcto poner la verdad sobre familia. Mi nombre es Gloria Patricia Hernández Ruiz. Tengo 52 años. Y esta es la historia de cómo mi hijo pastor eligió su púlpito sobre su madre. Yo crecí católica cultural. Bautizada de bebé. Primera comunión a los 9. Pero sin ser real. Solo tradición. A los 23 años, en 1994, me convertí al evangelicalismo después de crisis personal. Me casé con Héctor, pastor evangélico, y criamos a nuestros 2 hijos, Alejandro nacido en 1996 y Mariana en 1998, completamente evangélicos. Alejandro desde niño mostró llamado al ministerio. A los 18 empezó a predicar. A los 24 fundó su propia iglesia, Fuente de Vida, que creció rápidamente a 500 personas. Yo estaba orgullosísima.
Mi hijo era pastor exitoso. Pero en 2022, cuando tenía 50 años, empecé a cuestionar. Llevaba 26 años como evangélica. Y algo faltaba. No sabía qué. Solo sabía que la llenura que prometían los cultos duraba solo hasta el lunes. En marzo de 2022, mi esposo Héctor falleció de infarto repentino. Tenía 54 años. Fue devastador. 30 años de matrimonio. Y de repente estaba sola. En el funeral evangélico, el pastor habló de cómo Héctor estaba en el cielo con Jesús. Pero no hubo oración por Héctor. Porque enseñaban que después de fallecer, el destino era sellado. No había nada que hacer. Pero yo quería hacer algo. Quería ayudarlo. Quería orar por él. Y no podía. 2 semanas después del funeral, pasé frente a una iglesia católica. Y entré. No sé por qué. Solo entré. Había misa de difuntos. Un hombre había fallecido. Y el sacerdote ofreció la misa por el descanso de su alma. Oró para que Dios lo purificara. Para que lo recibiera. Y toda la familia rezó por él. Lloré. Porque eso era lo que yo quería hacer por Héctor. Orar por él. Ayudarlo. No solo aceptar que ya estaba en el cielo sin hacer nada. Durante los siguientes meses, investigué la doctrina católica del purgatorio. Y descubrí que tenía base bíblica. Segunda de Macabeos 12, 43 al 46. Primera Corintios 3, 15. Mateo 12, 32. Los primeros cristianos oraban por los que habían partido, porque creían que Dios seguía trabajando en las almas incluso después de partir. Y lentamente me di cuenta, esto tenía más sentido que la visión evangélica simplista de cielo o infierno, sin términos medios. En junio de 2022, 3 meses después de que Héctor falleciera, empecé a asistir a misa regularmente. En secreto, sin decirle a nadie, especialmente sin decirle a Alejandro. Pero en agosto, alguien de su congregación me vio saliendo de misa. Y le contó a Alejandro. Alejandro me llamó furioso. «Mamá, ¿es verdad que estás yendo a misa católica?» Sí, admití. «¿Por qué? ¿Qué te pasa?» «Alejandro, desde que tu padre falleció, he estado buscando. Y encontré algo en el catolicismo que no encontraba en el evangelicalismo». ¿Qué cosa? La posibilidad de seguir orando por tu padre. De ayudarlo. El purgatorio es invento. No está en la Biblia. Si está, hijo. Segunda de Macabeos, ese es libro apócrifo. No es palabra de Dios. Era parte de la Biblia durante 1500 años hasta que Lutero lo quitó. Alejandro se quedó en silencio. Luego dijo con voz fría, «Mamá, si sigues por ese camino, vas a caer en apostasía. Y yo como pastor tendré que tratarte como apóstata». ¿Qué significa eso? Significa que no podré tener comunión contigo. La Biblia es clara sobre separarse de falsos maestros. Alejandro, soy tu madre. Y yo soy pastor. Y mi responsabilidad es con la verdad primero. Esa conversación fue el 8 de agosto de 2022. Durante los siguientes meses, seguí investigando. Y en febrero de 2023, tomé la decisión. Quería hacerme católica. Empecé RCIA en marzo. Y el 8 de abril de 2023, Sábado Santo, fui recibida en la Iglesia Católica. Le conté a Alejandro 2 días después. «Hijo, necesitas saber algo. Me hice católica el sábado». Silencio del otro lado del teléfono. Luego, entonces oficialmente has caído en apostasía. Alejandro, no es apostasía.
es volver a la iglesia que Cristo. No quiero escuchar propaganda católica. Tomaste tu decisión. Ahora yo tengo que tomar la mía. ¿Qué significa eso? Significa que como pastor, tengo responsabilidad de proteger a mi congregación de falsa doctrina, incluso si viene de mi propia familia. Colgó. Y durante los siguientes meses me ignoró completamente. No respondía a llamadas. No contestaba mensajes. Me bloqueó de redes sociales. Mi hija Mariana, que no era tan religiosa como Alejandro, mantuvo contacto conmigo. Mamá me dijo, Alejandro está furioso. Dice que lo avergonzaste. Que la gente en su iglesia está preguntando cómo el pastor puede tener madre católica. En noviembre de 2023, 6 meses después de mi conversión, Alejandro me llamó. Mamá, voy a predicar sobre apostasía este domingo. Y voy a usar tu conversión como ejemplo. Quería avisarte. ¿Vas a hablar de mí públicamente? Voy a hablar de peligro de apostasía. Y sí, voy a mencionar que mi propia madre cayó en eso. Porque la verdad es más importante que proteger reputaciones. Alejandro, soy tu madre. ¿Vas a avergonzarme públicamente? No te estoy avergonzando. Tú te avergonzaste a ti misma uniéndote a la gran ramera. Yo solo estoy diciendo la verdad. El domingo 12 de noviembre de 2023, a las 11 de la mañana, Alejandro subió al púlpito de Fuente de Vida. 500 personas presentes. Transmisión en vivo en YouTube. Y predicó sermón titulado Cuando la familia cae, respondiendo a apostasía de seres queridos. Yo no estaba ahí, pero Mariana sí. Y me mandó mensaje durante el sermón, mamá, Alejandro te está nombrando. Frente a todos. Vi el video después. Y escuché a mi hijo decir, hermanos, quiero hablarles hoy sobre algo doloroso pero necesario. Mi propia madre, Gloria Patricia Hernández, quien me crió en el Evangelio, quien estuvo casada con mi padre pastor durante 30 años, ha caído en apostasía. En abril de este año, se unió a la Iglesia Católica Romana. Y como pastor de esta congregación, debo denunciar públicamente su error. Mi rostro apareció en las pantallas gigantes. Una foto vieja mía de cuando era evangélica. Con título, Gloria Hernández, ejemplo de apostasía. Alejandro continuó, algunos me han preguntado, ¿por qué no hablas con tu madre en privado? Lo he intentado, pero ella se niega a arrepentirse. Algunos me han preguntado, ¿no es duro hacer esto públicamente? Sí, es duro. Es mi madre. Pero 2 de Juan versículos 10 y 11 dicen claramente que no debemos recibir en casa ni saludar a quien trae falsa doctrina. Y yo como pastor debo obedecer la palabra sobre mis emociones. 500 personas escuchando. 50,000 después en YouTube. Mi hijo, el pastor exitoso, usando a su propia madre como ejemplo negativo. Mi madre eligió María sobre Jesús, declaró Alejandro. Eligió tradición humana sobre palabra de Dios. Eligió sacramentos inventados sobre gracia simple. Y aunque duele, debo decir la verdad, ella está perdida. Y a menos que se arrepienta y salga de esa religión falsa, no puedo tener comunión con ella. Las cámaras captaron rostros de la congregación. Algunos lloraban. Otros asentían. Algunos decían amén en voz alta. Y mi hijo terminó, si su madre, su padre, su hijo cae en apostasía, ustedes tienen la misma responsabilidad que yo, amarlos, pero no aprobar su error. Orar por ellos, pero no tener comunión con ellos. Porque la verdad es más importante que la familia. Aplausos. 500 personas aplaudiendo a mi hijo por denunciarme públicamente. El video se volvió viral. 150,000 vistas en 2 semanas.
Los comentarios decían: ese pastor tiene valentía y correcto poner verdad sobre familia y ojalá más pastores fueran así de firmes. Pero también había comentarios diciendo que cruel y Jesús no haría esto y pobre madre. Mariana me llamó después del sermón llorando. Mamá, no puedo creer que Alejandro hiciera eso. Te avergonzó públicamente. Frente a todos. Lo sé, hija. ¿Vas a hacer algo? ¿Qué puedo hacer? Él eligió su ministerio sobre su madre. No puedo obligarlo a amarme. Intenté llamar a Alejandro después. No respondió. Le mandé mensaje: hijo, vi tu sermón. Entiendo que no apruebas mi conversión, pero soy tu madre. ¿Era necesario avergonzarme públicamente? Respondió 2 días después: mamá, no te avergoncé. Te usé como ejemplo de lo que la Biblia enseña sobre apostasía. Si te sientes avergonzada, es porque sabes que estás equivocada. Arrepiéntete y vuelve a la verdad. Hoy, febrero de 2025, 15 meses después de ese sermón, Alejandro y yo no nos hablamos. Él sigue pastoreando Fuente de Vida. El video de su denuncia pública sigue en YouTube. Y cada vez que alguien busca mi nombre, aparece ese sermón. Mi hija Mariana mantiene contacto conmigo. Pero Alejandro me borró de su vida. ¿Porque elegí la gran ramera sobre la verdad, me arrepiento de hacerme católica? No. Porque encontré lo que estaba buscando. Encontré la posibilidad de seguir orando por Héctor. Encontré la Eucaristía. Encontré 2000 años de continuidad apostólica. ¿Duele que mi hijo me denunciara públicamente? Devastadoramente. Cada vez que alguien me reconoce por ese video, me miran con lástima o con desprecio. Pero no voy a renunciar a la verdad para recuperar la aprobación de mi hijo. Alejandro eligió su púlpito. Yo elegí a Cristo en la Eucaristía. Y algún día, cuando nos encontremos con Dios, Él juzgará cuál de los dos eligió correctamente. Hasta entonces, rezo por mi hijo cada noche. Y le pido a María, Madre de todos, que ablande su corazón. Porque si alguien entiende el dolor de ver a un hijo rechazarte, es ella. Ella estuvo al pie de la cruz cuando la mayoría huyó. Y ella está conmigo ahora cuando mi propio hijo me rechaza desde su púlpito. Fui testigo de Jehová durante 38 años. Tercera generación. Mi abuela era pijuana. Mi madre era pijuana. Yo crecí en esa organización. Crié a mis 3 hijos en la verdad. Les enseñé todo lo que el Aguatextober me enseñó. Que éramos el único pueblo verdadero de Dios. Que todos los demás estaban engañados. Que salir de la organización significaba perder la vida eterna. En 2022, a los 56 años, después de 38 años como Tijuana, descubrí que el Aguatextober me había mentido. Y me hice católica. Mis 3 hijos adultos, Roberto de 32, Daniela de 30 y Miguel de 28, inmediatamente aplicaron scanning total. Dejaron de hablarme. Dejaron de visitarme. Y me prohibieron ver a mis 5 nietos. Hoy, 3 años después, sigo sin conocer a mi nieta menor que nació hace 18 meses. Porque elegí a Dios sobre la organización. Y mis hijos eligieron la organización sobre su madre. Mi nombre es Carmen Rosa Vázquez Durán. Tengo 58 años. Y esta es la historia de cómo hacerme católica me costó a mis 3 hijos y 5 nietos. Crecí Tijuana en los años 70. Mi abuela fue convertida en 1965. Mi madre nació en la verdad. Y yo también nací en la verdad. Me casé a los 20 con Javier, también Tijuana de tercera generación. Tuvimos 3 hijos, Roberto en 1990, Daniela en 1992
Miguel en 1994. Los criamos estrictamente Tijuana. Reuniones 2 veces por semana. Predicación puerta a puerta los sábados. Ninguna celebración de cumpleaños, Navidad o fiestas paganas. Ninguna transfusión de sangre. Ninguna asociación con gente del mundo. Mis hijos fueron bautizados jóvenes. Roberto a los 15. Daniela a los 14. Miguel a los 16. Y todos se casaron con otros Tijuana. Y me dieron nietos que también estaban siendo criados en la verdad. Yo era pionera regular. Predicaba 70 horas al mes. Era ejemplo en la congregación. Fiel, leal, obediente. Pero en 2021, cuando tenía 55 años, empecé a tener dudas. Pequeñas al principio. Sobre doctrinas que no encajaban. Sobre profecías que habían fallado. Sobre cambios constantes en enseñanzas. Investigué en secreto, fuera de publicaciones de la Huatechtober, y descubrí cosas que me horrorizaron. La Huatechtober había predicho el fin del mundo en 1914, luego 1925, luego 1975. Todas fallaron, pero en lugar de admitir error, cambiaban la interpretación. La Huatechtober había prohibido trasplantes de órganos de 1967 a 1980, llamándolos canibalismo. Miles murieron esperando trasplantes que pudieron salvarlos. Luego en 1980 dijeron era decisión de conciencia, sin disculparse por las muertes. La Watchtower había cambiado la definición de generación 5 veces en 50 años. Porque la generación que vio 1914 ya había fallecido y el fin no había llegado. Y lo peor, descubrí que la traducción del Nuevo Mundo había sido alterada para encajar con doctrina Tijuana. Juan 1, uno cambiado a un Dios en lugar de Dios para negar divinidad de Cristo. Y no había credenciales de los traductores. Eran anónimos, cindrados en griego o hebreo. En marzo de 2022, después de meses investigando, supe que no podía seguir siendo Tijuana, porque la Huatechtober no era el único canal de Dios. Era organización humana que había cometido errores graves y se negaba a admitirlos. Le dije a Javier, he estado investigando, y la Huatechtober nos ha mentido. No puedo seguir. Javier se enojó. Carmen, ¿qué has estado leyendo? ¿Material apóstata? He estado leyendo historia de la organización, sus propias publicaciones viejas. Y no cuadra. Necesitas hablar con los ancianos. Estás siendo engañada por Satanás. En abril de 2022, los ancianos me llamaron a reunión judicial. Me interrogaron durante 3 horas. ¿Crees que la Huatechtober es el único canal de Dios? ¿Crees que solo nosotros tenemos la verdad? No, respondí honestamente. Ya no lo creo. Me expulsaron el 23 de abril de 2022 por apostasía. Y el scanning comenzó inmediatamente. Javier se divorció de mí en mayo. Mis 3 hijos dejaron de hablarme. Mis hermanos Tijuana me bloquearon. 40 amigos de 40 años desaparecieron de mi vida. Pero lo más doloroso, me prohibieron ver a mis 5 nietos. Roberto tenía 2 hijos de 6 y 4 años. Daniela tenía 2 hijos de 5 y 3 años. Miguel estaba esperando su primer hijo. Le supliqué, por favor, soy su madre. Sus hijos son mis nietos. No me quiten eso. Roberto me dijo con voz fría, mamá, elegiste apostasía. 1 Corintios 5, 11 dice que no debemos ni comer con apostatas. No puedes ver a nuestros hijos. Los contaminarías. Durante meses después de mi expulsión, estuve devastada.
perdí todo. Familia, amigos, identidad, propósito. Pero también sentí algo inesperado, libertad. Por primera vez en 56 años, podía pensar por mí misma. Investigar sin miedo. Cuestionar sin castigo. En julio de 2022, entré a una iglesia católica por primera vez en mi vida. Solo por curiosidad. Solo para ver qué era lo que la Huatechtober me había enseñado a temer. Y encontré algo que me impactó: paz. No emoción frenética como las reuniones Tijuana, sino paz profunda y quieta. Durante meses asistí a misa. Aprendí sobre la Eucaristía, sobre María, sobre los sacramentos, sobre 2000 años de historia ininterrumpida desde los apóstoles. Y me di cuenta, esto era cristianismo real. Una organización estadounidense fundada en 1870, sino iglesia fundada por Cristo. En noviembre de 2022 empecé RCIA, y el 8 de abril de 2023, Sábado Santo, fui bautizada católica. Cuando les conté a mis hijos que me había hecho católica, la respuesta fue peor que cuando me expulsaron. Daniela me escribió: «Mamá, no solo dejaste la verdad, te fuiste a la gran ramera de Babilonia, la iglesia del anticristo. Ahora sé con certeza que no te veremos en el paraíso. Estás perdida para siempre». Miguel me bloqueó completamente. Teléfono, email, redes sociales. Y en septiembre de 2023, su esposa dio a luz a mi quinta nieta, una niña que nunca conoceré. Hoy, febrero de 2025, llevo casi 3 años sin hablar con mis hijos, sin ver a mis nietos. Roberto tiene ahora niño de 8 y niña de 6 que no saben quién soy. Daniela tiene niños de 7 y 5 que piensan que su abuela está muerta. Miguel tiene niña de 18 meses que nunca he visto ni en foto. Cada cumpleaños que pasa, cada Navidad, cada momento importante de sus vidas, yo no estoy ahí, porque elegí la verdad sobre la mentira. Y mis hijos eligieron la mentira sobre su madre. ¿Me arrepiento? No, porque descubrí que Dios es más grande que la Huatechtober. Que Cristo realmente presente en la Eucaristía vale más que aprobación de organización humana. Duele devastadoramente. Cada día. Especialmente cuando veo madres con sus nietos en misa y sé que yo nunca tendré eso. Pero elegí a Dios. Y aunque el costo fue mis hijos y nietos, sé que hice lo correcto. Porque algún día, tal vez, mis hijos despertarán como yo desperté. Y cuando salgan de la Huatechtober, yo estaré esperando con brazos abiertos. Hasta entonces, rezo por ellos cada noche. Y confío en que María, Madre de todos, cuida a mis nietos que no puedo ver. Nací en familia hindú ortodoxa en Mumbai. Casta Brahmin, alta casta. Educada en tradiciones védicas desde niña. A los 25 me casé con español católico, Javier. Nos mudamos a Madrid. Tuve 2 hijas, Ananya y Dilla. Las criamos con ambas religiones, hindú y católica. Pero en 2022, a los 42 años, me convertí completamente al catolicismo. Me bauticé. Tomé nombre cristiano María. Y mi familia en India, madre, padre, 3 hermanos, me llamaron para decirme: «Priya, estás muerta para nosotros. Hiciste funeral simbólico por ti. No tienes familia en India, porque en hinduismo ortodoxo, convertirse a otra religión es traición imperdonable. Es muerte civil. Es perder tu identidad, tu casta, tu familia. Hoy mis padres tienen solo 3 hijos. Yo no existo. Mis hijas no tienen abuelos maternos. Porque elegí a Cristo.
Mi nombre era Priyalasmi Sarma. Ahora es María Priya Sarma. Y esta es la historia de cómo hacerme católica me costó mi familia hindú. Crecí en Mumbai en familia brahmin ortodoxa. Mi padre era sacerdote hindú. Nuestra casa tenía altar con múltiples deidades: Vishnu, Shiva, Lakshmi, Ganesha. Desde niña aprendí rituales, pujas, mantras, festivales. El hinduismo era mi identidad completa. A los 23 conocí a Javier, ingeniero español trabajando en Mumbai. Católico practicante. Nos enamoramos. Mi familia estaba horrorizada. ¿Un leca? ¿Un extranjero? ¿Un no hindú? Pero yo insistí. Y en 2003 nos casamos. ¿Boda hindú tradicional más ceremonia civil? Javier respetó mis tradiciones. Nos mudamos a Madrid. Y en 2006 tuve a Nanya. En 2008 a ella. Durante 17 años, de 2003 a 2020, mantuve mi identidad hindú en España. Altar en casa. Vegetarianismo estricto. Festivales. Visitas anuales a India. Criamos a las niñas con ambas religiones. Iban a misa con Javier los domingos. Hacían pujas conmigo por las tardes. Celebraban Navidad y Diwali. Pero yo nunca consideré hacerme católica. Era hindú. Esa era mi identidad. En 2020, durante pandemia, algo cambió. Estábamos encerrados. Las niñas hacían catequesis virtual. Y por primera vez escuché realmente que enseñaba el catolicismo. Me impactó especialmente la encarnación. Dios haciéndose hombre. No avatar temporal como Krishna, sino Dios realmente humano, sufriendo, muriendo, resucitando. Empecé a comparar. Hinduismo enseña ciclos infinitos de reencarnación, karma, liberación eventual del ciclo, pero sin garantía, sin certeza. Catolicismo enseña que Cristo rompió el ciclo, una vida, una muerte, resurrección, salvación por gracia. Durante 2 años, de 2020 a 2022, investigué en secreto. Leí sobre conversiones de hindúes a Cristo. Leí apologética cristiana desde perspectiva hindú. Y lentamente me convencí, Cristo no era un avatar más. Era Dios único encarnado. En enero de 2022 le dije a Javier, quiero hacerme católica. Completamente. Bautizarme. Javier lloró de alegría. Priya, llevamos 19 años casados. Nunca me atreví a pedírtelo. Pero siempre oré por esto. Empecé RCIA y el 16 de abril de 2022, Sábado Santo, fui bautizada. Tomé nombre cristiano María por la Virgen. Mis hijas Ananya y Dilla estaban felices. Ahora toda la familia es católica, dijeron. Pero faltaba decirle a mi familia en India. En mayo de 2022 llamé a mi madre. Ma, necesito decirte algo. Me bauticé católica. Silencio. Luego gritos. ¿Qué hiciste? Me hice cristiana, ma. Creo que Jesús, no digas ese nombre en esta casa. Mi padre tomó el teléfono. Priya, ¿renunciaste a tu dharma? ¿A tu casta? ¿A todo lo que somos? Papá, encontré la verdad es Sanatana Dharma. Verdad eterna. No religiones occidentales. Cristo no es occidental, papá. Nació en Asia. Basta. Priya, si hiciste esto, has fallecido para nosotros. Civilmente muerta. No tienes familia aquí. Colgó. 2 semanas después, mi hermano me llamó. Priya, papá hizo funeral simbólico por ti. Ritual completo. Cremación simbólica. Luto. Te declararon muerta. ¿Qué? En nuestra tradición, convertirse es peor que fallecer. Al menos si hubieras fallecido, tendrías próxima vida. Pero convertirse rompe el ciclo kármico. Estás perdida para siempre.
Eso no tiene sentido, para ellos sí. Mamá, papá, todos acordamos, ya no tienes familia aquí. No llames, no vengas. Estás muerta. Durante 2 años, de 2022 a 2024, intenté contactarlos. Emails, llamadas, mensajes, todo ignorado. En diciembre de 2024, mi padre tuvo ataque cardíaco. Severo. Mi hermano me avisó solo para informarme, no para invitarme. ¿Puedo visitarlo?, pregunté. No. Papá dijo claramente, Cipli ya viene, no la dejen entrar. Está muerta para él. Mi padre está en hospital en Mumbai ahora. Tal vez sobreviva. Tal vez no, y yo, su hija, no puedo verlo. Porque elegí a Cristo. Y para familia hindú ortodoxa, eso es imperdonable. Mis hijas Ananya y Diya nunca conocerán a sus abuelos maternos. Porque sus abuelos eligieron tradición sobre familia. ¿Me arrepiento? No. Porque Cristo vale más que casta. Cristo vale más que familia. Cristo vale más que identidad cultural. Pero duele. Profundamente. Porque aunque gané salvación, perdí mi pasado.